Buenos días, bienvenidos al webinario sobre prevención de trastornos musculoesqueléticos en la movilización de pacientes. Este webinario lo impartirá Vanessa Puig, que es técnica superior de prevención de riesgos laborales y también es fisioterapeuta de la División de los Servicios de Prevención de Mezcla Mutual. Cuando quieras, Vanessa. Gracias, Isa, por la presentación y bienvenidos a todos a este webinario. Sé que el tiempo es un bien muy preciado, por lo cual agradezco mucho que hayáis decidido compartir este ratito con nosotros. Pues el webinario de hoy lo centraremos en la movilización de pacientes o usuarios desde un enfoque de la prevención de riesgos laborales. El programa de la sesión ya lo conocéis. Únicamente añadir que al final de la sesión tendremos tiempo para resolver preguntas si las hay, y para ello tenéis dos formas. Podéis entrar por voz utilizando el icono de levantar la mano o directamente escribirla en el apartado preguntas y respuestas. Cuidado que a veces hay gente que intenta utilizar el chat escrito. El chat no está habilitado para esto. Deberíamos utilizar esta iconita. Y esto lo haremos al final de todo, al final de la sesión. Pues nada, hablar de movilización de usuarios implica hablar del riesgo que tienen los trabajadores de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Y es que año tras año los sobreesfuerzos son la primera causa de accidente de trabajo con baja en jornada en el sector de los servicios de salud y cuidado de las personas. Va variando un poquito, ¿no?, este porcentaje, pero de media en los últimos 10 años han representado el 50% de todos los accidentes de trabajo. Y antes de continuar, os quiero presentar a Gina y a Rubén y os planteo una pregunta. ¿Cuál es el peso máximo que creéis que pueden llegar a manipular o deben manipular estas dos personas en su trabajo? Pues bien, si Gina y Rubén trabajaran, por ejemplo, en un almacén, realizando tareas de manipulación de objetos, de cajas, etcétera, etcétera, podríamos consultar la nueva actualización de la guía del Instituto sobre manipulación manual de cargas, que aprovecho para comentar que esta actualización es muy reciente, de solo hace un par de semanitas. Por tanto, también os dejamos, ¿no?, el enlace para poder descargarla por si alguien aún no lo ha podido ver. Y hay novedades interesantes. Una de ellas es que incorpora el criterio de la ISO 11228, que en su parte 1 aparece este cuadro donde nos indica que el peso máximo a manipular en condiciones ideales, me estoy refiriendo, depende del sexo y de la edad. Yo no tengo la suficiente confianza con Gina y Rubén para preguntarles su edad, pero vamos a suponer que Gina tiene más de 45 años y Rubén es algo más joven. Pues bien, en este caso, el peso máximo en condiciones ideales, pues ya sabéis que me refiero, ¿no?, a una distancia vertical comprendida entre el hombro y la cadera, sin giros, con la carga pegada o muy cercana al cuerpo, etcétera, etcétera. Pues en estas condiciones, el peso máximo que podría manipular Gina en el trabajo es de 15 kilos y el de Rubén serían 25 kilos. Y esto es importante porque este valor está basado en estudios epidemiológicos. Esto significa que si Gina, por ejemplo, manipula en su trabajo de forma habitual pesos por encima de los 15 kilos, tendrá un riesgo significativamente mayor de desarrollar un trastorno musculoesquelético a nivel lumbar o dorsal que si no estuviera expuesta a estas condiciones en su trabajo. Y el objetivo de la ley no es un objetivo discriminatorio ni mucho menos. Es decir, no podría decidir no contratar a personas pues mayores o mujeres, etcétera, etcétera, o optar, ¿no?, cuando un trabajador cumple 45 años, despedirlo. No, no. El objetivo de la ley es intentar proteger al máximo porcentaje de trabajadores. Esto significa que si consiguiéramos en el trabajo limitar la carga a 15 kilos, en realidad estaríamos protegiendo al 95% de la población trabajadora. Y esto se concreta en que estaríamos protegiendo al 99% de los hombres trabajadores y al 90% de las mujeres trabajadoras. ¿Pero qué pasaría si Gina y Rubén, en vez de trabajar en un almacén, trabajaran en el sector sanitario o sociosanitario? La realidad, como bien sabéis, es que en estos casos
un solo trabajador muchas veces acaba movilizando el peso de un paciente solo, sin ayudas técnicas, como buenamente pueda y muchas veces, perdóname la expresión, pero a base de hacerlo con fuerza bruta. Y claro, el paciente pesa lo que pesa y difícilmente va a pesar menos de 15 o 25 kilos. Otra novedad precisamente de la guía técnica que antes comentábamos, ¿no? La guía técnica de manipulación manual de cargas del instituto, es que han desarrollado un anexo que habla, ¿no?, de la gestión del riesgo en la movilización de usuarios. Claro, la movilización de usuarios o de pacientes, en realidad, técnicamente, se considera manipulación manual de cargas, pero tiene unas particularidades especiales que hace que no nos sirva simplemente tener en cuenta los criterios y los factores, ¿no?, que se desarrollan en el Real Decreto 487. Entre otras cosas, porque claro, la carga en realidad es una persona y debemos tener en cuenta pues la morfología de la persona, el nivel de colaboración que nos puede ofrecer, además de aspectos como la seguridad, el confort o la dignidad de la persona. Os voy a contar mi objetivo personal que me he propuesto en este webinario. Mi objetivo personal es transmitir, sensibilizar de que debemos hacer todo lo posible para disminuir la carga física, ¿no?, de las personas que han decidido dedicar su vida profesional a cuidar de otras personas, porque es verdad que no podemos hacerlo de la misma forma que lo haríamos en la manipulación de objetos, pero debemos hacer algo. Mirad, hoy en día sería impensable, ¿verdad?, que un albañil estuviera manipulando sacos de 50 kilos de cemento. Y hace mucho tiempo que los sacos de 50 kilos de cemento en nuestro país no existen y se ha limitado a 25 kilos. Está claro que no podemos limitar el peso del paciente. El paciente pesa lo que pesa, pero sí que nos debemos centrar, debemos poner nuestros esfuerzos en aquellos aspectos que sí que podemos modificar para disminuir la carga física, que realmente es muy, muy, muy elevada en las tareas de movilización. En esta línea aparecen las políticas llamadas de minimal lifting. Mirad, aquí en pantalla os he dejado un documento que es real de un hospital inglés que han adoptado, ¿no?, una política minimal lifting. ¿Y qué significa una política minimal lifting? Que en realidad un trabajador, salvo situaciones de extrema emergencia, no debería movilizar totalmente o a peso el peso de un paciente, ¿de acuerdo? Siempre se deberían utilizar ayudas técnicas, hacerlo por parejas, pedir colaboración, etc. En este hospital le han implantado esta política, lo han trabajado supuestamente bien, ¿de acuerdo?, formando trabajadores, etcétera, etcétera, estrategias que veremos durante este webinario. Y una de las cosas que hacen es que cuando ingresa un paciente se le entrega este documento para informarles pues, que en este hospital se toman en serio la seguridad de los trabajadores, al igual que se toman en serio la seguridad también de los pacientes. Y se les cuenta que durante su estancia se le va a pedir la colaboración al paciente. Y esto es bueno porque al final, ¿no?, si queremos que este paciente vuelva al domicilio, debemos también trabajar su autonomía, además de que la carga física del trabajador también la tenemos que disminuir. También se le cuenta en este documento que cuando sea necesario se utilizarán ayudas técnicas como pueden ser grúas. Y esto no es una decisión del paciente, esto es una decisión de los profesionales, ¿de acuerdo? Lógicamente será de tal forma, ¿no?, que sea cómodo, seguro también para el paciente. Muy bien, os dejamos también aquí un artículo donde hablamos sobre el tema de las políticas minimal lifting. Y pensar que, claro, esto se hace porque en realidad se ha visto por estudios biomecánicos que muchas veces en las tareas de movilización de pacientes se supera el valor definido como tolerable a nivel de carga discal, ¿de acuerdo? Inclusive en algunas tareas es tan elevada esta carga física que comentábamos que supera el nivel de ruptura de la unidad discovertebral. Y también tenemos estudios epidemiológicos que nos muestran que la prevalencia de los trabajadores que movilizan pacientes, la prevalencia de lumbalgia aguda es
significativamente mayor que la población general. Y en la población general, precisamente, la prevalencia de lumbalgia ya es bastante elevada. Mirad, si cogemos de ejemplo los estudios, hay muchos, pero ahora cogemos de ejemplo los estudios biomecánicos que se hicieron para desarrollar el método Dortmund Approach, que es una metodología que ya veremos que es para evaluar el riesgo por movilización de usuarios. Pues cogemos estos estudios que básicamente lo que hicieron es, en condiciones de laboratorio, midieron la carga física, la carga discal a nivel de la última lumbar y la primera sacra, a nivel de L5 o S1, y lo hicieron en 3 situaciones. Uno, diciéndole al trabajador que lo hiciera como habitualmente lo hace, sin dar ninguna indicación más, ¿no? Podemos decir como buenamente puede y sabe. Luego se le hizo una formación para que pudiera hacerlo de la forma ergomotriz más eficiente, y luego también lo hicieron con ayudas técnicas. Pues fijaros, aquí os he puesto 2 gráficos. Uno hace referencia al reposicionamiento a la cabecera de la cama, un paciente, ¿no?, que ha ido resbalando de la cama y hay que volverlo a subir hacia arriba. Y la otra tarea es un paciente que está a un extremo de la cama y hay que llevarlo hacia el medio o hacia un lado. Pues mirad, en el caso del reposicionamiento, cuando se hace como buenamente uno sabe, y tengo que decir que en este estudio los trabajadores eran trabajadores reales que habitualmente movilizaban a pacientes. Pues bueno, en este caso, de media se alcanzan los 704 kilos de fuerza de compresión intradiscal. Y esto supera el límite de ruptura, ¿no?, de la unidad discovertebral en los hombres, y por tanto también en las mujeres, que este límite es más bajo. Si se hace de forma más eficiente biomecánicamente, se disminuye esta fuerza de compresión, pero no lo suficiente, ya que en realidad estamos superando el límite de acción en el caso de los hombres y aún estamos superando de media el límite de rotura, ¿no?, de la unidad discovertebral en el caso de las mujeres. Parece ser que es una tarea menos pesada, la de movilizar hacia un lado de la cama a los pacientes, pero para nada menospreciable, ya que si se hace con una técnica espontánea, podemos decir, estamos superando el límite de acción en el caso de los hombres y el límite de rotura en el caso de las mujeres. Y si formamos y conseguimos una técnica eficiente, pues bueno, en realidad, si cogemos estos datos que en realidad están sacados de la NTP 907, pero si miramos estudios que también miran cómo el límite de la compresión discal disminuye con la edad, además de que hay diferencias entre hombres y mujeres, pues vemos que con una técnica impecable o presumiblemente impecable, en realidad estamos superando el límite de compresión discal en las mujeres de 50 años y también en los hombres, ¿no?, mayores de 60 años, y precisamente creo que no es algo aislado, ¿no?, que en este sector nos encontremos a mujeres, ¿no?, mayores de 50 años. Por tanto, deberíamos hacer algo más, aparte de formar a los trabajadores, para disminuir esta carga discal que ya vemos que no es tolerable. Además, disculpadme que me olvidaba, también deberíamos tener en cuenta el peso acumulativo durante la jornada. Es decir, en los estudios de Dortmund Approach, en realidad lo que están valorando es el riesgo biomecánico de una movilización en concreto. Pero claro, el trabajador o los trabajadores no realizan una movilización puntual en el turno, sino que durante su jornada laboral realizan muchas tareas en las cuales movilizan a pacientes. Pues se ha estimado que en un turno de 8 horas, y en el sector sanitario ya sabemos que muchas veces hay turnos de 12 horas, inclusive más, pues en un turno de 8 horas el peso acumulativo es aproximadamente de 1,8 toneladas. Por tanto, es muy, muy, muy elevado. Además, debemos también tener en cuenta que los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario, aparte de movilizar pacientes, a veces en su trabajo también pueden realizar
tareas de manipulación de cargas, entendiendo, ¿no?, como objetos inertes. Y esto lo debemos tener en cuenta. No vamos a entrar en mucho detalle sobre el tema de la manipulación manual de cargas, no es el objeto de hoy, pero sí que me gustaría comentar que debemos tener en cuenta, ¿no?, pues si los trabajadores hacen tareas de empuje y arrastre de cargas, como pueden ser camas, camillas, grúas de transferencias, etcétera. Y se debe evaluar. Y se debe evaluar, esto significa que muchas veces hay que hacer mediciones con el dinamómetro y ver, ¿no?, si tanto la fuerza inicial, ¿no?, para poner en movimiento la carga y la fuerza sostenida o mantenida no superan los límites de acción. En la guía técnica que comentábamos que recientemente se ha actualizado, aparece también este cuadro que también tiene en cuenta el sexo del trabajador a la hora, ¿no?, de ver cuál es este límite de fuerza a tener en cuenta. Además, tenemos también mucha bibliografía que nos muestra que en los casos más habituales de empuje y arrastre que se dan en el sector, se supera muchas veces los límites tolerables. Este artículo de Marras y colaboradores, que está bastante citado y probablemente algunos conozcáis, lo que hicieron es valorar, ¿no?, las fuerzas al manipular una grúa cargada y se vio que en algunas situaciones se sobrepasaba el límite tolerable y comentaban que dependía mucho del estado del pavimento y qué pasa, ¿no?, que si se utiliza una grúa en un suelo antideslizante como en un baño, la fuerza de empuje es realmente muy, muy, muy importante. También ponían de manifiesto que es fundamental que las ruedas funcionen. Por tanto, ya sabemos, ¿no?, que debemos tener en cuenta, ¿no?, de hacer un mantenimiento preventivo importante, si no estos niveles de fuerza pues, se disparan bastante. Y sobre todo lo que nos indican estos estudios es que en realidad la grúa de transferencia, claro, nos elimina la carga al levantar al usuario, pero sigue viendo carga al movilizar. Y las grúas de transferencia, en realidad, no deberían utilizarse para realizar grandes desplazamientos por la elevada carga física que esto supone y también por un tema de dignidad y seguridad del paciente. Simplemente se utiliza, se puede hacer algún pequeño movimiento, ¿no?, para orientar un pequeño desplazamiento, ¿no?, pues si tenemos que llevar a un usuario desde la cama a la butaca que esté al lado, pues bueno, el desplazamiento tiene que ser muy pequeñito, pero no deberíamos ver aquello que a veces vemos en centros residenciales de llevar a un paciente o un residente por un pasillo, ¿no?, desde la cama a la butaca que hay al final del pasillo. Y una forma de evitar, ¿no?, también el riesgo que hay al movilizar una grúa sería utilizar grúas de techo. Claro, las grúas de techo van por unos carriles y yo no puedo decidir, ¿no?, salirme de este carril, pero en algunas unidades donde están muy protocolizadas, ¿no?, donde va un paciente, no hay demasiadas, no sé si en una habitación va básicamente de la cama al sillón o la silla de ruedas, pues sí que las podríamos utilizar y realmente funcionan muy bien porque aquí sí que estamos eliminando no solo el riesgo por la elevación del paciente, ¿no?, sino también al desplazarse. Otra cosa que debemos tener en cuenta, ¿no?, aparte de las grúas, es si empujamos camas y camillas. Mirar, una cama clínica estándar, pero de buenas prestaciones, tranquilamente pesa unos 150 kilos y a esto le debemos sumar el peso del paciente. No quiero decir que este peso, ¿no?, ya lo pueda notar y compararlo con los límites de acción. Evidentemente, esto es el peso del objeto que va a movilizar el trabajador, pero lógicamente deberíamos utilizar un dinamómetro para ver realmente qué fuerza está ejerciendo. Pero no es para nada menospreciable. También hay muchos artículos que así lo ponen de manifiesto. Por tanto, si se hacen traslados en camas clínicas, sería bueno intentar buscar algún sistema que asista al desplazamiento, como podría ser una quinta rueda motorizada o algún sistema auxiliar.
pero deberíamos evitar que el trabajador o la trabajadora lo realizara simplemente con su fuerza física. Y además deberíamos también tener en cuenta, ¿no?, aparte de los empujes y arrastres, si se manipulan cargas, ¿no? Si se cogen objetos, se elevan, se descargan o se anda con ellos. Básicamente aquí podríamos coger como referencia también la ISO 11228, que en su parte 1 aparece este cuadro que es muy interesante porque nos permite hacer una evaluación rápida. Y lo que nos dice es que si no hay cargas mayores a 10 kilos y si todas las cargas menores de 10 kilos que se manipulan se hacen en condiciones ideales, es decir, que no hay giros del cuerpo, que el peso de la carga está muy cercano, no me pego la caja al cuerpo, no levanto las cargas por encima del hombro ni por debajo de la cadera y la frecuencia de manipulación es baja. Y baja significa que en los casos de las cargas de 5 a 10 kilos es como máximo, ¿no?, de una manipulación por minuto, y en las cargas de 3 a 5 kilos es como máximo de 5 manipulaciones por minuto. Pues si se dan todas estas situaciones, todas hay que darse, podemos decir que tenemos un semáforo verde. Quiere decir, ¿no?, que el riesgo que tendrá este trabajador de desarrollar un trastorno musculoesquelético a nivel dorsolumbar debido a la manipulación manual de cargas no es mayor que si no lo hiciera. Y en este caso no hace falta hacer una evaluación más exhaustiva. Si alguno de estos ítems no se cumpliera, por ejemplo, se manipula como mínimo una vez en el turno pesos máximos a 10 kilos, aquí sí que debería hacer una evaluación más exhaustiva. Pero volvemos a nuestro tema, que es, ¿no?, en el caso de hoy, ¿no?, que hoy nos ocupa, es la movilización de usuarios. Y vamos a ver cómo gestionamos los riesgos. En este caso tenemos un Technical Report específico, que es la ISO TR 12296, que lo primero que nos dice es, no con estos nombres, pero que se deben implantar políticas minimal lifting. Lo que dicen es que se debería evitar que un trabajador sin ninguna ayuda movilizara parcialmente o totalmente el peso del paciente, porque pone de relieve otra vez más, ¿no?, la elevada carga física de estas tareas. Y este Technical Report se basa en estudios epidemiológicos, en estudios biomecánicos y también en el consenso de expertos. Y nos aparece en el Technical Report este cuadro, ¿de acuerdo?, que nos da un poquito el marco conceptual de lo que deberíamos hacer para gestionar los riesgos en estas tareas. Y lo primero que nos dice es que debemos identificar si hay peligro o no por movilización de usuarios. Y esto es muy sencillo, porque si se movilizan pacientes, existe el riesgo. Y alguien podría decir, bueno, es que igual, tienen muchas grúas. Da igual, porque inclusive, aunque sean grúas de techo, que ya hemos dicho, que nos disminuyen al máximo, ¿no?, el riesgo por elevación y también por desplazamiento del paciente, pero bueno, el arnés hay que ponerlo y para poner el arnés hay que movilizar el paciente. Además, que no todas las maniobras se pueden hacer con una grúa, muchas sí, pero no todas. Entonces, a no ser que en el servicio en cuestión todos los pacientes sean autónomos y por tanto no haya que ayudarlos, a no ser que se dé esto, si hay movilización de usuarios, existe peligro. Y si existe peligro, debemos estimar y evaluar su riesgo. Y el Technical Report nos dice que el riesgo dependerá de la interrelación de distintos factores de riesgo. Para empezar, el tipo de movilización. Lógicamente, no existe el mismo riesgo al movilizar, al dar la vuelta a un paciente en la cama, que al levantar a un usuario que se ha caído y hay que levantarlo del suelo. En un caso, si lo hiciéramos, que no deberíamos hacerlo manualmente, estamos soportando todo el peso del paciente, a no ser que colabore, y de la otra forma, con una buena técnica, en realidad estamos pivotando, estamos girando al paciente, pero hay un punto fijo y esto nos disminuye mucho la carga. También depende de las características del paciente y se refieren al peso del paciente, lógicamente,
Pero no solo también si nos puede ofrecer o no colaboración. También si es un paciente que opone resistencia, a veces es más complicado movilizar a un paciente de poco peso que opone resistencia. Y resistencia, pues me imagino, ¿no? Una persona o que esté agitada o que haya un retroceso psicomotriz. O que tenga miedo al vacío, ¿no? Le vas a dar la vuelta a la cama y son estos pacientes que tienen miedo a caerse de la cama, ¿no? Y empujan. Si tienen una barandilla, empujan hacia atrás y si no se gestiona correctamente, hay un paciente empujando hacia un lado y el trabajador o los trabajadores hacia el otro. Pues todo esto, al final, va a influir en el nivel de riesgo. También los aspectos organizativos, ¿no? El ratio de trabajadores-pacientes, las pausas, si se trabaja uno por parejas o por equipos, etcétera, etcétera. Muy importante las ayudas técnicas que estén disponibles. Al final va a ser clave para disminuir este riesgo. El entorno, ¿no? Si tenemos el espacio adecuado para poder hacer las tareas. Las características individuales del trabajador. Ya hemos visto que el riesgo depende, entre otros, el riesgo de desarrollar un trastorno musculoesquelético, me refiero, depende del sexo y de la edad, pero no solo esto, también debemos tener en cuenta si hay trabajadores con una patología de base que los hacen especialmente vulnerables al riesgo de manipulación de cargas. También lo hábiles que sean, la capacidad física sí, pero también lo hábiles que sean ergomotrizmente. Si realizan una técnica muy depurada, pues al final también disminuyen el nivel de esfuerzo que tienen que realizar. Y esto tiene relación también con la formación. Una correcta formación, si es efectiva, pues al final también nos va a evitar el riesgo porque al final hace que adoptemos una mejor postura y que seamos más eficientes con nuestro cuerpo y que tengamos que realizar menos fuerza física. Una vez hayamos evaluado el riesgo, pueden pasar básicamente dos cosas, ¿no? Que sea un nivel de riesgo aceptable. En este caso, deberemos reevaluar periódicamente que sigamos en este nivel de riesgo. Ahora ya no pasa, pero hace bastantes años, por ejemplo, las residencias geriátricas de gente mayor tenían a muchos pacientes autónomos, ¿no? Ahora no pasa, ahora nos encontramos ya de entrada bastante pacientes dependientes o muy dependientes, pero hace años igual había residencias pequeñas que todos sus pacientes eran autónomos, pero con el paso del tiempo, pues claro, cada vez tenían más dependientes. Pues si cambia el nivel de colaboración de los pacientes, cambia el nivel de riesgo. Por tanto, siempre es importante reevaluar. La otra situación que puede pasar es que el nivel de riesgo sea amarillo o rojo, ¿no? Un riesgo medio, un riesgo muy alto. En este caso, deberemos hacer algo para disminuirlo. Para evaluar los riesgos, decíamos que depende de distintos factores de riesgo y tenemos distintos métodos para evaluarlos. En el Technical Report, pues tenemos todo este listado de métodos de evaluación. No entraremos en detalle en todos, pero sí deciros que la mayoría de ellos se centran en uno o dos de estos factores de riesgo. Mirad, por ejemplo, tenemos el TIL Thermometer, que os he dejado aquí, espero que lo veáis bien en pantalla, una dirección web donde, sin necesidad de registraros y de forma totalmente gratuita, podéis utilizar esta metodología, que es una metodología muy sencillita, pero bueno, en algunos servicios nos puede dar una primera aproximación. Básicamente lo que hace este método es que me pide que clasifique a los pacientes en 5 niveles de colaboración, siendo el A un paciente completamente autónomo y el E un paciente completamente pasivo. Y hay pues puntos intermedios que ya nos va definiendo. Si alguien ha trabajado con la casa Arjo, al final es la misma clasificación que utilizan. Y de forma online me va haciendo una serie de preguntas, ¿no? Me pregunta básicamente por el número de movilizaciones que se hacen y si se hacen utilizando ayudas técnicas. Y al final me aparece un informe que lo puedo descargar con una serie de gráficos y nos dice pues, si el riesgo es aceptable o no. Y sobre todo me sirve
para ver si tengo bien dimensionado el número de productos de apoyo, de ayudas técnicas, por las características del servicio. Ya digo, es un método muy sencillito, que no tiene en cuenta todos los factores de riesgo, pero que, bueno, un centro pequeño y demás, pues puede ser una primera aproximación válida. Otro de los métodos que ya habíamos comentado un poquito es el método Dortmund Approach, que es lo que comentábamos, ¿no? En situación de laboratorio midieron la compresión lumbar en muchas tareas de movilización, ¿de acuerdo? Y básicamente lo hacían con una técnica espontánea, con una técnica mejorada, ¿de acuerdo? Eficientemente a nivel biomecánico y utilizando ayudas técnicas. Y también se establecen 3 niveles de riesgo. El nivel aceptable, que significa que la fuerza de compresión intradiscal es menor a los 200 kilos, un nivel medio, que significa que la fuerza de compresión está entre 200 y 450 kilos. Esto significa ya que el riesgo de tener una lesión ya es superior. Y el nivel de riesgo alto, que significa que la fuerza de compresión es mayor a 450 kilos, y esto ya es un riesgo intolerable, ya que el riesgo de desarrollar una lesión es muy, muy importante. Y el método que más se utiliza, porque en realidad es el método que más factores de riesgo de los descritos en el Technical Report se tienen en cuenta, es el método MAPO. El método MAPO tiene en cuenta la ratio de pacientes no colaboradores, totalmente dependientes, referido al número de trabajadores, o sea, el ratio de pacientes dependientes y trabajadores, y esto lo pondera con las ayudas de elevación disponibles. Y para ayudas de elevación se refiere a tener camas clínicas regulables de forma eléctrica en altura, tener grúas de transferencia, en el caso que se hagan desplazamientos en la camilla de transporte, pues que la camilla de transporte también sea ajustable en altura, etcétera, etcétera. También tiene en cuenta el ratio de trabajadores y pacientes parcialmente colaboradores, y esto lo pondera con las ayudas menores que se utilizan. Ya veremos qué son estas ayudas menores. Además, también tiene en cuenta el factor sillas de ruedas, si hay suficientes sillas de ruedas para los pacientes y si estas son adecuadas. También tiene en cuenta el entorno y el factor formación. ¿Y cómo obtiene estos datos? Pues de 2 maneras. Primero, con una entrevista con la supervisora del servicio o con la persona que realmente conozca bien el servicio, y de aquí obtenemos información sobre este ratio. Una de las cosas que habitualmente pasan es que cuando les preguntas, ¿no?, de cuántos pacientes colaboradores y parcialmente colaboradores tienes, que te dicen, es que esto depende mucho, ¿no? Pues hay semanas, ¿no? Si es un servicio, un centro hospitalario, ¿no?, que va cambiando bastante los pacientes y a veces puede cambiar el perfil, pues te pueden decir, es que hay semanas que tenemos gente muy dependiente para las transferencias, pero otras no. Pues en realidad lo que te pide es que hagas la media, y ahí hay unas fichas que pueden ir rellenando para ayudar a esto. Y también a veces lo que se hace es preguntar, bueno, ¿y se pasa alguna escala para ver la autonomía del paciente, un Bartel, por ejemplo? Y entonces aquí ya te aporta también mucha información. Y en realidad esta información, que inicialmente les cuesta darla rápido, no es tan compleja, no es tan complejo obtenerla. Entonces, con la entrevista obtenemos pues estas ratios, y luego también se hace una observación. También preguntamos, ¿no?, si tienen equipos de ayuda, productos de apoyo. Y cuando hacemos la observación directa, pues realmente comprobamos, ¿no?, si la información que nos han dado cuadra o no cuadra, y también obtenemos la información necesaria en relación al entorno, etcétera. Hemos preguntado previamente si se han formado y también lo podemos intentar comprobar, no solo a nivel de registro, ¿no?, si ver si los trabajadores realmente están aplicando o no lo aprendido en las formaciones. Y es muy importante entender que el método MAPO
en realidad nos da un nivel de riesgo general de la unidad o del servicio, pero no nos da un nivel de riesgo personal de cada trabajador. Por ejemplo, si en un servicio tenemos en cuenta la gente que moviliza pacientes, pues seguramente tendremos personal de enfermería, TKIs y quizás hay celadores. Pues bueno, igual el celador moviliza con una frecuencia mucho mayor que una enfermera. Y entonces, presumiblemente, su nivel de riesgo sería mayor que el de la enfermera. Pues bien, esto no lo obtenemos. Tenemos en cuenta el nivel de riesgo del servicio. Y mirar, os he puesto un ejemplo para entenderlo un poco, para quien no esté, quien nunca haya visto o haya pasado algún mapa. Es un ejemplo muy facilito y que en la realidad seguramente no nos encontraríamos, pero va bien para entender un poquito que en realidad el método MAPO, aparte de ser una herramienta de evaluación, también es una herramienta muy válida de gestión y nos sirve, entre otras cosas, para priorizar las acciones que vamos a realizar. Decíamos que no nos da el nivel de riesgo de un trabajador en concreto, pero imaginaros un gran hospital con distintos servicios, pues sí que vamos a obtener distintos niveles de riesgos en cada unidad. Y esto pues no quiere decir que tenga que gestionar solo los riesgos de una unidad, pero voy a tener que priorizar y voy a empezar, ¿no?, por aquellos que sean más elevados. Mirad, el ejemplo. Ponemos un caso de que en un turno de 24 horas haya 8 trabajadores que realizan tareas de movilización de usuarios y no tenemos ningún paciente que puede ofrecer algo de colaboración, sino que tienen únicamente 20 pacientes, de los cuales todos son pacientes no colaboradores. Algunos aspectos los tienen muy bien. Por ejemplo, el entorno es impecable, no hay nada que me haga disminuir. Claro, pensar que el índice MAPO en realidad, ¿no?, pues es una fórmula con factores multiplicativos y claro, cuanto mayor sea este factor multiplicativo, más me elevará el riesgo, ¿no? En cambio, pues todo lo que sea por debajo de 1, pues me va a disminuir este riesgo. Hay factores de riesgo, como por ejemplo el de sillas de ruedas, que en este caso también lo tienen bien, ¿no?, que puede ir, los valores obtenidos de este factor multiplicativo pueden ir del 0,75 al 2. En este caso es 0,75, por tanto me está disminuyendo el nivel de riesgo. Pues bien, decíamos, 8 trabajadores, 20 pacientes no colaboradores, algunas cosas las tienen muy bien, como el factor sillas de ruedas y el factor entorno. Sin embargo, hay 2 factores de riesgo que penalizan en este caso, que es el factor elevación, ya que únicamente disponen de una grúa para los 20 pacientes. Y el factor formación, ya que no han realizado una formación adecuada en los últimos 2 años, y esto también nos penaliza. Decía que el método MAPO, aparte de evaluar el nivel de riesgo, también es una herramienta de gestión de este riesgo, porque nos puede plantearnos cuál es la mejor estrategia. Por ejemplo, aquí tenemos únicamente 2 factores de riesgo que nos penalizan, pues podríamos decir, bueno, pues voy a lo, entre comillas, fácil, formo a los trabajadores, no les he dado formación, lo están haciendo no del todo correcto, pues los formo. Pues si hago una adecuada formación teórica, práctica a toda la plantilla de 10 horas, pues en realidad me va a disminuir el nivel de riesgo que inicialmente obtenía un índice MAPO de 11,25, pues lo disminuyo a 4,2. No está para nada mal. Pero no es suficiente porque igualmente no está por encima del 1,5 y por tanto sigue habiendo riesgo. Ya no es rojo, es un riesgo medio, pero sigue habiendo riesgo. Sí, que no debería, pero si me olvido de la formación y lo que hago es comprar 2 grúas más y que se utilicen 2 grúas más de forma adecuada, pues aquí disminuyo mucho más el nivel de riesgo y obtengo un nivel de riesgo por debajo del 1,5 y por tanto ya estoy a un nivel aceptable. Y esto es importante porque decíamos que también este método está basado en estudios epidemiológicos y esto significa que un riesgo aceptable quiere decir que la prevalencia de lumbalgias no será mayor
que si no tuviera un trabajo donde tuviera que manipular a personas, un nivel medio significa que la prevalencia de dolor lumbar puede ser hasta 2,4 veces mayor que la población de referencia, y un nivel alto significa que la prevalencia de dolor lumbar puede ser 5 veces mayor a la población general. Por tanto, más allá de los colorines, nos está indicando, ¿no?, el riesgo de lesión, y es importante tenerlo en cuenta. No nos perdamos, ¿eh? Habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer era identificar si había peligro o no. Teníamos que evaluar. Si nos daba un riesgo amarillo o rojo, debíamos gestionar, ¿no?, con los factores de riesgo que habíamos comentado. Y tendríamos también que tener en cuenta que muchas veces los factores individuales no son modificables. No podemos modificar pues el sexo o la edad de la persona, pero sí que nos podemos centrar en aquellas cosas que podemos modificar, por ejemplo, haciendo estrategias de promoción de la salud. Y en este caso, una estrategia de promoción de la salud importante es hacer programas de actividad física. Al igual que un deportista de élite que tiene un trabajo físico, tiene que trabajar su capacidad física para evitar lesiones, y tiene que también conseguir que después de un partido la musculatura vuelva a una situación igual que la que tenía antes del partido, etcétera. Pues las personas que tienen un trabajo físico, pues también se debería mimar esto, y no se hace mucho y faltan aún más estudios, ¿no?, para ver la efectividad de estos programas, pero es algo que deberíamos todos trabajar en ello. Además, también deberíamos hacer una adecuada vigilancia de la salud de estos trabajadores. Al final, técnicamente están manipulando cargas, y por tanto los protocolos de manipulación manual de cargas relacionados con la vigilancia de la salud se deben llevar a término, ¿de acuerdo? Con el objetivo de detectar si hay algún trabajador que, bueno, habría alguna tarea que no podría realizar o que se debería adaptar. Además, para disminuir y controlar el nivel de riesgo, también debemos tener en cuenta los factores organizativos. Ya veíamos lo importante que es el ratio trabajador-paciente. Al final esto me está hablando, no me está dando la carga asistencial. Importante las pausas. Hay servicios que por características del servicio se concentran, ¿no?, las tareas en algunos momentos concretos y es difícil de cambiar, ¿no? Pues lógicamente a primera hora de la mañana, si hay que ayudar a levantar de la cama a todos los pacientes, pues tendremos más carga. Pero en la medida de lo posible, pues deberíamos intentar hacer pausas efectivas, y también podemos hacer pausas activas, ¿no?, haciendo pequeñas pildoritas de actividad física para poder oxigenar y volver a los tejidos, ¿no?, una situación óptima. Además, también se tiene que apostar mucho por dejar de hacer movilizaciones una sola persona y hacerlos en parejas o a veces también por equipos. Aquí se están realizando un traslado horizontal, ¿no?, de una cama a una camilla, lo están haciendo 2 personas, pero hay muchas situaciones que esta misma maniobra la realizan 3, 4 o hasta 5 personas, ¿de acuerdo? Igual 4 están haciendo la movilización y otra persona está estabilizando las cervicales o controlando vías centrales, etcétera, etcétera. Otros aspectos importantes a tener en cuenta son las demandas psicológicas y emocionales. Y esto no es fácil de hacerlo, pero es importante tenerlo en cuenta, porque en un modelo biopsicosocial, que es el modelo médico actual, sabemos que en realidad los factores psicosociales por sí solos pueden producir trastornos musculoesqueléticos. Hay estudios bien hechos, ¿no?, que demuestran la asociación entre algunos factores de riesgo psicosocial y la aparición de estas lesiones, como por ejemplo el desequilibrio entre el esfuerzo y la recompensa, o el bajo apoyo social, o la combinación, ¿no?, de unas altas demandas y bajo control. También un escaso nivel de satisfacción laboral o la alta exigencia emocional.
que, bueno, es probable, ¿no?, que en este sector se den con bastante frecuencia estos aspectos. En realidad, aunque hay muchos estudios bien hechos, cuando digo bien hechos es porque, claro, ¿no?, alguien me puede decir, bueno, es que en realidad, pues no sé, una alta, ¿no?, decíamos, la combinación de altas demandas y bajo control es un factor de riesgo, claro, y alguien puede pensar, bueno, es que claro, una alta demanda emocional o psicológica, en realidad muchas veces va de la mano, ¿no?, de una alta carga asistencial, y al final puede ser que en realidad lo que me está produciendo el problema es, pues, tener que movilizar a muchos pacientes porque al final me está aumentando también la carga física. Pero cuando digo que los estudios están bien hechos es porque en realidad ya se ha tenido en cuenta y se ha visto que estos factores de riesgos por sí nos están aumentando los casos de trastorno musculoesquelético. Y decía que no está muy claro el mecanismo por el cual esto se produce, pero parece ser que es debido a una respuesta neuroendocrina subyacente a la fatiga, el estrés y la ansiedad. Por tanto, podría ser que, aunque hubiéramos trabajado muy bien todos los aspectos ergonómicos, siguiéramos teniendo muchos casos de trastornos musculoesqueléticos y a veces deberíamos también tener una visión un pelín más amplia y empezar a gestionar adecuadamente los factores de riesgo psicosociales. Os hemos dejado también aquí un enlace, el código QR y directamente el enlace, para que podáis acceder a un artículo donde se cuenta un poquito estos aspectos en algo más de detalle. Vale, seguimos, ¿no?, con la gestión del riesgo y vemos que el entorno también es muy importante. Y qué importante, ¿verdad?, que a veces el entorno. Teóricamente, en los centros nuevos, esto ya se tiene bastante en cuenta, o se debería, porque a veces hay errores. Y dices, ¿cómo puede ser si el centro es nuevo que no se haya tenido en cuenta esto? Bueno, pues falta tener más en cuenta aún la ergonomía en la etapa de diseño. Pero claro, también hay muchos centros que tienen muchos años y bueno, y a nivel estructural, pues hay algunas cosas mejorables. Siguen habiendo centros, ¿no?, con camas pegadas a una pared, etcétera. Siguiendo un poquito los criterios del método MAPO, ¿de acuerdo?, nos dice que como mínimo la distancia que debería haber en una habitación en la cama de la cama a la pared o de la cama a la otra cama, ¿no?, si fueran habitaciones compartidas, como mínimo debería ser de 90 centímetros, porque esto hace, ¿no?, que pueda incorporar una grúa, movilizarla bien, colocar una silla de ruedas correctamente, etcétera, etcétera. Las puertas mínimo deberían ser 85 centímetros, aunque mucho mejor garantizar que pueda pasar una cama clínica, ¿de acuerdo?, que se pueda acceder. Y cada vez las camas clínicas son más anchas y también hay camas clínicas especiales, ¿no?, para personas con obesidad, etcétera, que son aún más anchas. Importante también la distancia de los pies de la cama a la pared, que como mínimo debería ser de 120 centímetros. Y importante que debajo de la cama haya un espacio libre de 15 centímetros. De esta forma, las patas de la grúa podrían acceder. Si no, a veces no podemos movilizar correctamente porque no podemos colocar la grúa donde nos gustaría y, por tanto, la pértiga no queda bien alineada. Bueno, deberíamos también ver que los baños también tengan un diseño adecuado, que haya un espacio de como mínimo 85 centímetros del inodoro a la pared. De esta forma podemos colocar bien la silla de ruedas en el caso que se tenga que elevar, y también la altura del lavabo. Podría darse el caso de que un paciente con un baño de una altura de 50 centímetros pudiera levantarse solo, aunque sea utilizando las barandillas, pero con un baño más bajo no. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y llegamos a otro elemento súper importante, que es el uso de productos de apoyo, las antiguas llamadas ayudas técnicas. No podemos disminuir el peso del paciente, tenemos que disminuir la carga, y una estrategia imprescindible es el uso siempre o casi siempre de estas ayudas técnicas. Aquí os he dejado la ISO 9999 sobre productos de apoyo, que básicamente es un
es un listado, ¿de acuerdo?, con los distintos productos de apoyo y la clasificación. Hay muchísimos productos de apoyo en el mercado. Y es importante escoger el producto de apoyo adecuado teniendo en cuenta las necesidades, ¿no?, del servicio en cuestión. Por ello, ¿no?, mi recomendación al final es rodearte de gente que sepa mucho del tema, ¿no?, para poder estar siempre al día, ¿no?, por si sale alguna herramienta nueva en el mercado. Y no me sirve comprarlos todos, sino que me sirve comprar los adecuados. Por ejemplo, imágenes que nos aparecen aquí. Pues aquí tenemos una silla tipo oruga, esta es mecanizada, que me asiste en el caso de que tenga que subir o bajar escaleras. Pues esto tendrá muchísima utilidad, por ejemplo, pues cuando se tiene pues un servicio de ambulancias, ¿no?, pues que tenga que subir y bajar pacientes continuamente, pues esto lo deberíamos tener en cuenta. O servicios de atención domiciliaria, que llaman porque se ha caído el paciente. Pues, por ejemplo, tenemos aquí un producto de apoyo que se llama Riser, con Z por eso, de acuerdo, que al final se desmonta y tiene como forma de la típica cuchara de elevación, y al final, de forma mecanizada, me pueden elevar el paciente. O este, que en realidad es algo más sencillito, que es neumático, ¿no? Se pone a una toma de corriente, o algunas van con batería, y lo puedes hinchar, ¿de acuerdo? Entonces se pone como si fuera una sábana por debajo del paciente y al final lo acabas elevando. ¿Esto tiene sentido en un hospital? Pues probablemente no, pero sí que tiene sentido, pues lo que decíamos, ¿no?, en asistencia domiciliaria. Entonces, cada servicio deberá adquirir los productos de apoyo que al final me den la solución a las tareas de embolizaciones reales que se realizan en dicha unidad, ¿vale? No hablaremos de todos los productos de apoyo, pero de algunos sí. Y el primero por el cual empezamos es por la cama ergonómica, porque la cama es un producto de apoyo en toda regla. Para que una cama se puede considerar que es ergonómica, entre otros, tiene que tener 4 secciones y 3 módulos. Y ahora ya todas las tienen, pero las antiguas no. La sección importante es esta de aquí, es la de la pelvis. Esto al final hace que se pueda colocar correctamente la pelvis del paciente para evitar que continuamente el paciente resbale. Esto mejora el confort del usuario, pero disminuye también el número de veces que los trabajadores tendrán que recolocar al paciente en la cama. Y yo puedo tener una cama que sea un Ferrari, pero los Ferraris también hay que saber conducirlos. Y muchas veces vemos que, aunque hayan camas muy buenas, los trabajadores no acaban de aprovecharla todo lo que podrían. Una de las cosas básicas es que se debe enseñar a los trabajadores, y deben utilizarlo en su día a día, es que deben regular correctamente la altura de la cama. Dependiendo del nivel de colaboración del paciente, lo regularía o bien en función a la altura del paciente o bien en función a la altura del trabajador. Me explico. Si es un paciente que se tiene que levantar de la cama y es un paciente que, bueno, hay que ayudarlo, pero puede ofrecer bastante colaboración, pues es importante regular la cama de tal forma que cuando se levante pueda contactar con los pies en el suelo, porque si no contacta con los pies en el suelo no se van a activar los reflejos de enderezamiento y el paciente va a tener tendencia a hacer retropulsión, a ir hacia atrás. Y al final no vamos a contribuir en mantener en la correcta autonomía del paciente, y además va a haber una lucha de fuerzas entre paciente y trabajador. También es importante utilizar la elevación para aquellos pacientes que, bueno, pueden intentar levantarse solos, pero le falta un poquito, pues lo puedo asistir, ¿no?, mecánicamente. Pero, por ejemplo, para hacer una higiene en la cama de un paciente que no se puede levantar, pues lógicamente lo vamos a regular en función de la estatura del trabajador. Una buena referencia sería, para hacer una higiene, llevarlo, ¿no?, a nivel de los codos, y si hay diferencias de alturas, pues al final tendremos que buscar un término medio, pero está claro, ¿no?, que la persona más bajita no va a poder crecer más, en cambio el más alto, pues bueno, igual sí que
puede jugar un poquito, ¿no? Flexionando las piernas. Por el contrario, si en vez de hacer una higiene en la cama, lo que voy a hacer es un enderezamiento en la cama, es decir, posicionar correctamente hacia la cabecera de la cama, como que aquí tengo que utilizar mis piernas, tendré que bajar un pelín más la cama, si no voy a acabar tirando de brazos porque no tendré una correcta estatura para jugar con el cuerpo. Por tanto, es algo que, bueno, no es tan fácil y hay que formar bien en este aspecto y hay que asegurarnos que realmente se ponga en práctica. Si no, lo que pasa es que se mueve poco el mando y el mando debería ser algo que se mueva con bastante frecuencia. Además, también importante tener la posibilidad de ajustar bien al mismo nivel cuando se tienen que hacer traspasos, por ejemplo, de la cama a la camilla. Si no hay la posibilidad de ponerlo al mismo nivel, al final o bien tendré que ir contra gravedad, que va a ser un problema, o va a haber un escalón descendente que no va a ser cómodo para el paciente. También puedo utilizar las posiciones de Trendelenburg, que tienen contraindicaciones, no se va a poder utilizar con todos los pacientes, pero ¿no? La posición de Trendelenburg consiste en levantar los pies de la cama, ¿de acuerdo? Pues al final voy a poder hacer el enderezamiento del paciente yendo a favor de gravedad. Y muy importante, ajustar correctamente. Cuando yo tengo que acomodar a un paciente, lo primero que voy a hacer es no subir la cabecera para que esté cómodo de seguida. Porque si yo levanto la cabecera, el paciente va a resbalar y voy a tener que volver a subirlo para arriba. Lo primero que voy a subir siempre van a ser los pies de la cama. De esta forma voy a poder posicionar bien la pelvis en esta sección que decíamos que era tan importante. Y después ya puedo ajustar, ¿no? También la cabecera. Y os pongo un vídeo para ver un poquito también cómo las camas me ayudan a disminuir la carga física. Es un paciente que ofrece colaboración, pero no mucha, ¿de acuerdo? Entonces, aunque siempre le pediremos, ¿no? Que con la mano empuje y ayude, pues si no puede, no voy a ser yo quien voy a tener que levantarlo. Si tengo una cama clínica, al final voy a elevar el cabecero para que suba el tronco. Lo que haga la cama no lo va a tener que hacer el trabajador. Y importante también las barandillas de la cama, ¿de acuerdo? Es muy importante que las barandillas sean partidas y que no sean únicas. Y alguien me puede decir, ¿pero tan importante es esto? Sí, porque imaginaros un paciente, ¿no? que me pueda ayudar a darse la vuelta en la cama y pueda utilizar los brazos. ¿Qué pasa? Que yo le puedo pedir que se agarre a la barandilla y que tire, pero claro, igual necesita algo de ayuda. Entonces el trabajador se va a colocar, ¿no? más o menos a nivel de la pelvis del paciente para ayudarlo. Pero si hay la barandilla, al final el trabajador va a tener que adoptar posturas forzadas. Y entonces, o bien no me va a ayudar el paciente porque he bajado la barandilla, no se puede agarrar, o bien me ayuda, pero el trabajador está en postura forzada. De esta manera yo puedo jugar, ¿no? y bajar la barandilla que está en la parte inferior, el trabajador se posiciona bien y el paciente se puede coger también de forma correcta. Y mi ADN domiciliario no me permite olvidarme de otra realidad, ¿no? que no es en una institución, sino que es de aquellos trabajadores que prestan sus servicios en un domicilio particular, donde algunas veces te puedes encontrar con alguna cama ergonómica, pero la mayoría de las veces no. Entonces, una de las cosas que se tienen que hacer también es pues, informar a la familia, que en algunos casos pues igual sería bueno intentar conseguir, ¿no? una cama regulable, que inclusive se puede alquilar, no hace falta comprarla. ¿Se podrá hacer siempre? No, porque también, bueno, implica un desembolso pues, importante, ¿no? Si no, también podemos, ¿no? Si no hay la posibilidad de que el paciente o la familia adquiera una cama, ¿no? que se pueda regular también para facilitar la tarea del trabajador, pues bueno, igual podemos recomendar, ¿no? que adquieran unas patas de elefante, que son muy baratitas, ¿de acuerdo? Y lo que hace es subir la cama. Lo que pasa es que, claro, es fijo. Pero si es un paciente prácticamente encamado, pues bueno, al final voy a primar, ¿no? que sea una superficie más elevada para evitar una flexión de tronco importante. Siguiente producto de apoyo que vamos a comentar, ya digo que no los comentaremos todos, pero
este es importante comentarlo, las sábanas deslizantes, ¿no? Que básicamente es una sábana que puede ser tubular o dos sábanas que se ponen una encima de la otra de un tejido tipo nylon, ¿no? Que desliza mucho y hace, ¿no? Que el peso pues que queda haciendo presión, ¿no? Encima del colchón, pues en realidad no tenga que levantarlo, sino que lo pueda deslizar. Y comentar también que hay sábanas deslizantes de un solo uso, ¿no? Que en algunos servicios sería bueno utilizar. Mirad, aquí os he puesto el gráfico completo que antes veíamos, ¿no? Es el mismo ejemplo de un reposicionamiento hacia la cabecera y un desplazamiento hacia el borde. Antes simplemente os enseñaba cómo con una correcta formación, en este caso, pues estamos disminuyendo el 22% de la fuerza de compresión lumbosacra, ¿de acuerdo? Pero continuaba siendo muy importante. En cambio, utilizando productos de apoyo, en este caso sábana deslizante, estamos disminuyendo esta carga discal en un 60%. Esto era en el caso del reposicionamiento y al desplazar hacia el borde de la cama, utilizando el mismo producto de apoyo, también disminuimos un 60%. Y en este caso, con una correcta técnica, sí que se conseguía pues, disminuir aún un pelín más. Pero fijaros, puede parecer mucho, ¿no? Esto, y es mucho, ¿eh? Que con una sabanita que aparte no tiene un coste económico muy elevado, la fuerza de compresión disminuya un 60%, es mucho. Pero cuidado que si lo miramos en detalle, aún estamos superando el límite de acción en el caso de las mujeres. Esto se ha sacado, como comentábamos antes, del método Dortmund. El método Dortmund, todas las técnicas se midieron realizadas por un solo trabajador. En este caso será importante una buena técnica, utilizar productos de apoyo, pero trabajar por parejas. Al trabajar por parejas no se disminuye la mitad la fuerza de compresión, pero se disminuye de forma consistente. Entonces, en estas tareas que la carga física es tan elevada, tenemos que utilizar todas las estrategias posibles para disminuir la fuerza de compresión hasta unos valores tolerables, ¿de acuerdo? Y esto pasa, ya digo, por utilizar sábanas deslizantes, imprescindible, pero también para trabajar por parejas. A mí me gusta pensar que cuando se busca la forma de realizar una técnica, deberíamos pensar que lo podría hacer una mujer de 70 80 años. Y me explico. En los domicilios particulares, ¿no? Donde, pues yo qué sé, igual atiendes a un paciente de 80 90 años y el paciente tiene 80 90 años y su cuidadora principal es su mujer, pues su mujer pues tendrá como mucho 80 o 70 años, ¿no? Y una de las cosas que se hace, ¿no? para que pueda manejarse pues, más o menos, ¿no? Al tener que movilizar a su familiar, pues es enseñarles a utilizar estas sabanitas. Y con una técnica buena, que la técnica buena que le pides a una persona de 70 80 años no tiene nada que ver con mantener la espalda recta, bajar las piernas, no. Pues consiste en utilizar el peso del cuerpo, ¿no? Pues apoyarse en los pies del paciente y utilizar el peso del cuerpo para que el paciente resbale. Pues a mí me gusta pensar que en los trabajadores que movilizan cargas deberíamos enseñarles y poner a su disposición todos los elementos de tal forma que la carga física que tengan que hacer es una carga física que podría hacer una persona mayor. De esta forma, es la única manera que podemos realmente asegurar unas condiciones favorables a nivel laboral. Muy bien. Sábanas deslizantes. Vamos, en mi opinión, se utilizan demasiado poco, ¿eh? No es algo que se utilice mucho. Ya hemos visto que disminuye mucho la carga física. Para quien no lo conozca, os pongo algún vídeo. En este caso, estos trabajadores la van a utilizar para hacer un traslado horizontal. Además, también se enseña a utilizar bien, ¿no? El peso del cuerpo, etcétera, etcétera. Es importante hacerlo de forma lenta porque si no es verdad que la sensación de inestabilidad del paciente es importante. En este caso, no va a ser un traslado horizontal, sino que va a ser un reposicionamiento hacia la cabecera de la cama. Y utilizan otra ayuda técnica que podría ser una cincha o en este caso simplemente es una toalla.
Y no se trata que lo hagan a fuerza bruta, sino que simplemente traspasando el peso del cuerpo de un lado al otro, el paciente acaba subiendo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los trabajadores dicen, sí, no, si la sábana va bien, ¿eh? Pero es un rollo porque, claro, para poner la sabanita tengo que hacer una maniobra más, ¿no? Porque tengo que darle la vuelta al paciente. ¿No? Porque, claro, ahora hay que darle la vuelta. Ya podrían utilizar, ¿no? ¿Cuántas veces hay que dar la vuelta? Pues yo qué sé, si tienes que hacer un cambio de sábanas, aprovechas, ¿no? Y para luego colocarlo bien, colocas ya la sabanita. Pero es verdad que es más lento, ¿no? Aquí se anticipa la sábana para que luego solo sea necesario hacer una vuelta en un segundo volteo. ¿Vale? Ahora no hay que volver a dar la vuelta. Si se ha anticipado bien la sábana, pues debería ser fácil desenrollarla. Pero claro, hemos tardado un poquito, ¿verdad? Colocarlo, pero es que en realidad no es ni necesario colocar la sábana por vuelta lateral, ya que lo podemos también colocar con el paciente directamente tumbado, que es lo que van a mostrar ahora. Utilizando bien el peso del cuerpo, ¿no? Trasladando el peso de delante hacia atrás, no es necesario ni dar vueltas ni levantar el paciente y ya queda la sabanita bien colocada. Y para retirarla, lo mismo, tampoco hace falta dar la vuelta. ¿Se puede dar la vuelta para retirarlo? Sí, pero no es necesario. Por tanto, la barrera de algunos trabajadores de que hay que hacer más maniobras, pues no es cierta. Lo que pasa es que habrá que desmontar estos falsos mitos, ¿no? Para desmontar las barreras. Muy bien. Sábana deslizante vista. Vamos a comentar también la tabla de transferencias horizontal o rollboard. Yo os muestro otro vídeo. Al final le damos importancia a las ayudas técnicas porque es lo que decíamos, es clave para disminuir el riesgo biomecánico. Aquí sí que hacemos una vuelta, que podría ser también una media vuelta para colocarlo, pero es que esta tarea no se puede hacer de ninguna de las maneras, o no se debería hacer de ninguna de las maneras sin ningún producto de apoyo. Lógicamente, todas las maniobras que se hace con dos cuidadores es fundamental trabajar bien la coordinación. Si no, en vez de disminuir la carga física, disminuye la de uno, pero aumenta mucho la del otro. Por tanto, es algo que se debe entrenar. Y evidentemente, antes lo veíamos, ¿no? Que se hacía con un rollboard, pero otra solución, y aquí aún disminuimos más la carga física, es utilizarlo con grúa. Esta es una grúa de doble pértiga que no se ve mucho en los centros, pero en algunas unidades es la solución, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en UCIs o si hay que trabajar, ¿no? Con pacientes con obesidad mórbida que no pueden ofrecer colaboración, pues al final elevas al paciente de forma horizontal y lo puedes traspasar de una superficie a otra. Y una de las preguntas habituales que nos hacen es, bueno, ¿y cuál es el número mínimo, ¿no? de productos de apoyos que deberíamos tener en un servicio? Pues no hay muchos sitios que nos den respuesta a esto. Podemos tomar un poquito de referencia el criterio del método MAPO, que básicamente nos dice que el 90% de las movilizaciones de usuarios, tanto si son con pacientes no colaboradores como parcialmente colaboradores, se deberían hacer utilizando ayudas técnicas. De hecho, es lo que estamos intentando transmitir, ¿no? No se debería ver nunca a un trabajador realizando una maniobra a partir de la fuerza bruta, porque ya vemos que en otros sectores esto pues, ya se ha conseguido no hacerlo así. Entonces, ¿cuántos productos de apoyo deberíamos tener? Pues los suficientes
para que todas las maniobras se realizaran utilizándolos. Y evidentemente no es solo cuestión de números, sino es lo que decíamos, que dependiendo qué movilizaciones se realizan, deberemos adquirir unas ayudas técnicas u otras. De esta manera, deberíamos tener una grúa para cada 8 pacientes no colaboradores. Y aparte de esto, es importante que esté cerca. Es decir, si hubiera algún edificio pues, que fuera muy vertical, no tendría sentido, ¿no?, tener una grúa, aunque estuviéramos cumpliendo, ¿no?, de una grúa cada 8 pacientes no colaboradores, pero claro, si esto implica que la grúa está en el piso de arriba, al final el trabajador no va a perder tiempo yéndola buscándola y al final lo va a hacer a pulso. Por tanto, deben ser adecuadas y deben estar cerca. No debemos tener grandes desplazamientos. Y adecuadas me refiero a que, por ejemplo, las grúas tienen distintas tallas de arneses, por tanto debería tener distintos arneses dependiendo del paciente. También hay arneses especiales, pues yo qué sé, con protección cefálica o arneses especiales cuando hay amputaciones a nivel de extremidades inferiores, etcétera, etcétera. Entonces, realmente debo tenerlo todo esto en cuenta. Todas las camas deberían ser ergonómicas y deberían ser regulables en altura. Además, si se hacen traspasos de cama a la camilla, porque al final se hacen traslados en camilla, la camilla también debería ser regulable en altura. Aparte de esto, también debemos contar, ¿no?, con sábanas deslizantes. Y claro, las sábanas deslizantes al final lo más práctico es, pues yo qué sé, tener una sábana en cada carro de enfermería. De esta forma siempre lo tendré disponible. Y nunca debería poner en contacto la sábana deslizante directamente con el paciente por temas de higiene. Siempre debería interponer una sábana, a no ser que la sábana deslizante sea de uso personal únicamente para un paciente. O lo que decíamos antes, tener en cuenta que también existen sábanas deslizantes de un solo uso. Y a veces pasa que vas a un centro, yo qué sé, para pasar el método MAPO y le preguntas a la supervisora: ¿y qué productos de apoyo tenéis? Espérate, que creo que hace tiempo compramos una sábana. Espera, fulanita, ¿verdad que teníamos una? Ah, sí, espera, que lo miramos en el almacén. Te llevan al almacén y sí, están las sábanas deslizantes o los discos pivotantes o lo que sea dentro de sus bolsitas en el almacén lleno de polvo y no se utilizan. Y cuando preguntas a los trabajadores y a las trabajadoras que por qué no lo utilizan, porque igual tienen un producto de apoyo que realmente les vendría muy bien para disminuir el riesgo en las maniobras que realmente hacen. Y les preguntas: ¿y por qué no lo utilizas? Pues te suelen contar cosas como: es que está muy lejos, pues tiene que estar cerca, tenemos que facilitarlo. También te dicen es que sí que hay una, pero solo lo utilizan en esa planta y los demás no estamos ahí esperando, ¿de acuerdo? Pues realmente hay que tener suficientes para que no tengamos que esperar, que estén siempre disponibles. Una de las cosas que pasan y a mí me incomodan especialmente es, por ejemplo, en un curso de formación donde se les enseña a utilizar productos de apoyo, entre otros grúas. Una de las cosas importantes también es que el propio trabajador haga el rol de pacientes, ¿no?, para que note realmente que se siente. De esta forma, si tú lo notas en propia persona, lo vas a tener presente y vas a tenerlo muy en cuenta cuando movilices a un paciente. Y entonces les dices: venga, ¿quién se pone de voluntario para utilizar la grúa? Y te dice: uy, yo aquí dentro no me pongo. ¿Por qué no te pones en este arnés? Porque esto huele muy mal, huele a orina. Pues es importante tener un protocolo de limpieza y desinfección. Y si no se lo quiere poner el trabajador, probablemente el paciente tampoco. Entonces esto hay que cuidarlo mucho. No puede ser que el arnés esté siempre allí y no se lave nunca. No, se tiene que lavar y desinfectar de forma protocolarizada y atendiendo a los criterios adecuados. También te dicen, ¿no?, que cuando van a coger la grúa es que no hay batería. Pues, lógicamente, aparte del protocolo de limpieza y desinfección, tiene que haber un protocolo
de mantenimiento y un protocolo de recarga de batería. Por suerte, todas las grúas, si se les acaba la batería cuando tienes un paciente arriba, hay un sistema de seguridad que puedes hacerlo bajar aunque no haya batería. Porque están en mal estado, ¿no? Es que las ruedas de la grúa no van bien y me cuesta mucho. Pues les preguntas, ¿y has comunicado a mantenimiento o siguiendo el protocolo que sea que estas ruedas no están bien? ¿Y cuál es el protocolo? No sé, te lo pregunto yo a ti, ¿no? Que tú sí que trabajas en este centro. Pues todo esto hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Porque falta espacio, ¿no? Si la grúa está muy bien, pero es que no me cabe debajo de la cama, o es que está muy bien, pero es que no entra en este espacio. O también porque tanto puede tener miedo el paciente o el profesional. Normalmente el profesional tiene miedo si no lo sabe utilizar bien, porque los profesionales de la salud al final, ¿no? Tienen muy integrado, ¿no? El hecho de proteger al paciente, y si es algo que no controlan no lo van a querer utilizar. Por tanto, se tiene que haber, no sirven comprar grúas y productos de apoyos y dejarlo ahí para que lo utilicen, no. Se tiene que formar y se tiene que entrenar, no solo formar un día, hay que entrenar hasta que realmente lo dominemos. Y el miedo del paciente, pues bueno, entre comillas no me sirve, hay que contárselo bien. Hay que anticipar todo lo que haremos para que no le venga de sorpresa, pero al final no es el paciente quien pueda decidir si se utiliza o no. Y la creencia de que se pierde tiempo. Pues mira, yo no sé si se pierde tiempo. Si se pierde tiempo, igual se invierte en unos segundos más, ¿no? Ya hemos visto que para colocar la sábana deslizante no hace falta invertir tiempo dando la vuelta, sino que simplemente lo ponemos por arriba y ya está. Que igual se invierte en 3, 4, 5 segundos. Sí, pero es que es lo que me va a disminuir la carga física. Es decir, yo no voy a ganar 4 o 5 segundos a expensas de que los trabajadores se hagan daño. O porque los productos de apoyo no son los adecuados para el perfil, ¿no? A veces te dicen, sí, nos compraron unos discos que giran y demás, pues que no me vienen bien. Es que lógico que no te vienen bien porque no es para este perfil de trabajador. Entonces, bueno, es algo que tenemos que mimar. El técnico de prevención, aparte de ver si hay equipos técnicos o no, hay que ver si se utilizan correctamente, ¿no? Y si no se utilizan, ver por qué pasa e intentar romper estas barreras para conseguir que realmente todas, o al menos el 90% de las movilizaciones se hagan utilizando productos de apoyo. Si alguien quiere saber más de productos de apoyo, comentar, ¿no? Que pues, recientemente, no hace mucho, del 2024 hay una nueva NTP, la 1197, que nos habla un poquito sobre productos de apoyo, y aparte hay unos links a unos vídeos. Y llegamos, ¿no? al último punto de intervenciones que podemos hacer para disminuir el riesgo, y es la formación. La formación nos debe enseñar cómo hacerlo de forma biomecánicamente más eficiente, y sobre todo también nos enseña qué no debemos hacer, ¿no? No deberíamos ver nunca presas por debajo de las axilas, porque aparte de que la persona no adopta la mejor postura posible, es un riesgo brutal de subluxación en el hombro del paciente. Y el método MAPO, una de las cosas que nos dice es que la formación, como mínimo, debería ser de 6 horas. Y a veces hay técnicos de prevención o gestores que dicen, 6 horas son muchísimas. Esto es opinión personal, basado en mi experiencia. 6 horas son muy poco. Yo ya sé que es lo que el método MAPO dice, ¿no? El requerimiento mínimo, pero para mí es muy poco. Al igual que no se aprende a jugar a tenis en 6 horas, no se aprende a movilizar a un paciente en 6 horas. Y me podéis decir, bueno, ya, pues que son trabajadores que llevan 15 años movilizando pacientes, como si llevan 30. No hay nada más que ver, ¿no? A muchos centros sanitarios y sociosanitarios, y la mayoría de las veces los trabajadores no movilizan de forma correcta. Y cuidado, que tienen muy en cuenta la seguridad del paciente, el confort, pero lo que no tienen en cuenta, porque no saben, es tener en cuenta su propia seguridad. Y yo, que últimamente me toca frecuentar centros sanitarios de acompañante, me fijo en esto y realmente
es una tarea pendiente. Y es difícil, movilizar bien es difícil, porque ergomotrizmente es muy difícil. Si la gente ahora que está de moda el pádel se pone a jugar a pádel y hace clases y insiste, etcétera, etcétera, pues aquí deberíamos hacer lo mismo. Y cuidado, que siempre debemos tener en cuenta que la formación es una intervención complementaria. Ya hemos visto que solo con formación no vamos a disminuir de forma suficiente el riesgo como para estar en niveles tolerables, pero aún así es importante formar. Y aparte de formar a nivel de postura, etcétera, etcétera, debemos formar en cómo se utilizan los productos de apoyo. Y es importante no hacer una formación que debe ser teórica y práctica y ya está, sino que debemos realmente verificar que lo aprendido se está utilizando en la práctica y el formador que lo haga tiene que enseñar aquellas estrategias acorde con la realidad. Es decir, si estamos formando a trabajadores en la UCI y en la UCI se prona a los pacientes, debemos enseñar cómo pronar a los pacientes. En cambio, en un servicio, yo qué sé, donde se hacen análisis, pues igual no hará falta formar en cómo hacer correctamente un prono. Entonces debemos ser exquisitos, ¿no?, en el nivel de formación que estamos dando, verificar que realmente lo están aplicando. Hay una figura muy interesante, por ejemplo, en Francia, que cuando se hace formación, ¿no?, en movilización de pacientes, aparte hay unos referentes en los centros que se pasan a ver, ¿no?, realmente, oye, ¿y esto que has aprendido lo puedes aplicar? Pues no, porque tengo esta dificultad. Pues bueno, entre todos, ¿no?, vamos a ver cómo en este caso en concreto podríamos realmente aplicarlo. Y al final, ¿no?, es una forma de ir recordando en el día a día que, oye, lo aprendido a nivel más experimental, realmente hay que aplicarlo también. Y esto también implica que se tienen que ir haciendo formaciones de forma periódica. Ya digo, es muy difícil movilizar bien a un paciente y no se hace ni en 6 horas. Y también es cierto que puedes hacer una formación de 32 horas y no es garantía que realmente la gente lo aplique. Entonces, bueno, es algo que tenemos que trazar un plan a largo plazo y ir insistiendo un poquito en ello. Y en la nueva guía que comentábamos del instituto, en el anexo dedicado a la movilización de usuarios, aparece este cuadro que a mí me ha gustado especialmente. No está en el apartado formación, aunque yo lo he incluido en el apartado formación, y son cosas que creo que se deberían explicar bien, formar bien, ¿no?, a las personas que movilizan. Entre otras cosas, no debemos improvisar, hay que planificar cuando vamos a hacer una movilización. Es importante enseñar a los trabajadores, ¿no?, a utilizar el recorrido más fácil y seguro. Esto implica a veces eliminar obstáculos. A veces hay una mesita de noche que no está bien puesta en su sitio correcto y que cuando yo tengo que colocar correctamente, reposicionar correctamente a un paciente, al final es un obstáculo que hace que yo adopte posturas forzadas. Pues bueno, esta mesita de noche igual previamente la tendré que movilizar o movilizar la cama para que yo me pueda posicionar correctamente. Preparar todo lo necesario, ¿no?, antes de empezar. Utilizar siempre productos de apoyo o siempre que sea posible. Nada de trabajar individualmente. Siempre o casi siempre debería trabajar por parejas o por equipos. Y es súper importante también aprender, ¿no?, enseñar cómo debemos pedir la colaboración del paciente, que no siempre tiene que ser verbal. Las órdenes verbales son importantes, pero a veces también hay técnicas de estimulación táctil que me van a ayudar, ¿no?, a que el paciente colabore menos. Y dejamos estas dos últimas, ¿no?, la de la postura del trabajador y la de respetar los principios ergonómicos, y me gustaría desarrollarlo un pelín más, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes cuando hacemos una formación en técnicas de movilización de usuarios es basarlo en los principios biomecánicos de seguridad. Y ya veréis que esto no es algo teórico, esto tiene una aplicabilidad práctica brutal. Una de las cosas que enseñamos, lógicamente, ¿no?, es mantener una buena postura con las curvas fisiológicas de la espalda.
También enseñamos, ¿no?, a que debemos acercarnos a la carga. Ya sabemos que a veces hay situaciones que lo pueden dificultar, ¿no?, por si hay riesgo biológico o existen fluidos, ¿de acuerdo? Pues a veces no podemos tener un contacto directo, pero no nos debemos alejar mucho. Todo el mundo sabemos que no es lo mismo llevar una maleta que pesa pegada al cuerpo que alejarla. Y buscar puntos de apoyo. A veces nos tenemos que apoyar en la cama o a veces tenemos que apoyarnos en nuestro propio cuerpo. Y esto no son cosas teóricas, esto tenemos que enseñarles, o el formador que haga la formación tiene que enseñar cómo lo hacemos. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde se aplican estos 3 primeros principios de seguridad que hemos visto. Aquí iba a hacer un volteo y el trabajador estaba muy alejado, manteniendo una mala postura. Por tanto, se acerca y realiza el volteo, ¿de acuerdo? Además, aunque no se aprecie bien, se está apoyando con sus extremidades inferiores en la cama. De esta forma está descargando también la fuerza a nivel lumbar. Y esto, aquí lo estamos viendo en un vídeo, pero lógicamente en una formación se mostraría y los trabajadores lo practicarían y lo practicarían y lo practicarían hasta automatizarlo. Además, debemos enseñar que se deben evitar los giros y para ello debemos o bien hacer pasos o bien pivotar, mover los pies. Además, tenemos que utilizar el propio peso, ¿no? Es que al final son cosas lógicas. Si vemos una competición de tirar a la cuerda, no tiran con los brazos solo, ¿no? Tiran con todo lo que tienen. Si yo peso 60 kilos, tengo 60 kilos de peso adicional, ya sea en el sentido de tirar o en el sentido de empujar. Y esto, a nivel teórico, todo el mundo lo entiende, pero hay también que practicarlo, ponerlo a la práctica. Aquí giramos los pies, se giran los pies, no gira el tronco y además no estamos levantando a lo bruto el peso del paciente, sino lo que estamos trasladando, ¿no?, haciendo un rappel, pasando el peso, ¿no?, nuestro peso hacia abajo y hacia atrás. Ya digo, si yo peso 60, 50, 70, lo que sea, pues al final tendré mucha más fuerza que la que pueda hacer con los brazos. Porque de hecho, ¿qué es más fuerte? Los brazos o las piernas. Más o menos todo el mundo es capaz, ¿no?, de hacer una sentadilla más o menos profunda, pero este ejercicio de aquí no todo el mundo es capaz de hacerlo. Y me puedes decir, bueno, es un tema de equilibrio también. Sí, sí, lo que quieras. Pero todo el mundo, a no ser que tenga algún problema físico, puede subir una escalera y cuando subimos una escalera al final estamos levantando todo el peso de nuestro cuerpo con una sola pierna. Y muchas personas no son capaces de hacer una dominada, ¿no?, colgarse una barra y subir todo el peso de su cuerpo, ya no digo con una mano, sino que incluso lo digo con las dos. Por tanto, siempre, siempre, siempre debemos utilizar las piernas y debemos enseñar cómo hacerlo. Mirad, aquí hay un ejemplo de un reposicionamiento en la cama que los trabajadores lo hacen de forma espontánea, a lo bruto, tirando de brazos, ¿de acuerdo? Después de la formación, lo que pretendemos es que lo que utilicen es el peso del cuerpo y las piernas, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso los brazos. Y me gustaría también comentaros que en MC Mutual hemos puesto a disposición de nuestras empresas mutualistas un curso que es online. Lógicamente, un curso online no puede sustituir una formación presencial. La gente tiene que recibir una formación presencial, probar, practicar, etcétera, etcétera. Pero a veces, ¿no?, en centros muy grandes es difícil poder hacer todos los reciclajes. De esta forma, al menos la parte más teórica pues puede quedar cubierta. Además, hay un montón de vídeos, ¿no?, que también pueden servir a veces para el formador, ¿no?, como guía para ver un poquito todo lo que se puede llegar a hacer. Entonces, os comparto un momentito un pequeño vídeo. Bienvenidos al campus online de prevención de MC Mutual. Vamos a hacer un breve recorrido por el curso de movilización de usuarios, donde podrás conocer todo lo que ofrece esta formación. Cuando un alumno acceda a la formación, entra de forma virtual a nuestra clínica.
Existen dos maneras de explorar los contenidos: desplazándose por los distintos espacios de la planta y haciendo clic en los iconos que irá encontrando, o utilizando el menú de navegación. La formación abarca contenidos diseñados para proporcionar conocimientos y habilidades esenciales en la movilización, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los usuarios como la de los trabajadores. Uno de los temas principales es el de los principios biomecánicos de seguridad. Aunque la formación se realiza de manera online, utilizamos la misma metodología que en una formación presencial. Encontrarás vídeos en los que el formador expone los puntos clave, propuestas de ejercicios para automatizar el gesto y la postura, y vídeos que se centran en corregir los errores más frecuentes para conseguir la máxima eficiencia con el menor esfuerzo físico. El curso tiene más de 35 vídeos con las técnicas de movilización más frecuentes en el entorno sanitario y sociosanitario. En cada técnica se pone énfasis en la aplicación práctica de los principios biomecánicos de seguridad y de economía de esfuerzo, y en el uso de productos de apoyo para disminuir la carga física y prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Además, también encontrarás carteles con material complementario, como instrucciones para una correcta higiene de manos, las 3 reglas básicas en la movilización de usuarios, ejercicios de calentamiento para realizar al inicio de la jornada y ejercicios de estiramiento para hacer al finalizar la jornada. Con esta formación queremos contribuir al gran reto de prevenir los trastornos musculoesqueléticos en el sector. Nuestro objetivo es cuidar a aquellos que cuidan de nosotros. Muy bien. Si alguien está interesado en tener más información sobre este curso, es para empresas mutualistas, ya digo, no es para todo el mundo, pero en este caso se puede poner en contacto, ¿no?, con la persona de referencia de MC Mutual y les podríamos dar acceso. Aparte, abierto para todo el mundo, también en nuestro portal de prevención tenemos bastantes materiales relacionados, ¿no?, con la movilización de pacientes y usuarios, ya sean vídeos, folletos, carteles, etcétera. Pues hemos llegado ya al final del webinario y ahora daremos paso al turno de preguntas. No sé si ya han ido llegando preguntas, pero bueno, si no, si tenéis alguna, ya digo, podéis levantar directamente la mano o hacer la pregunta a través del apartado preguntas y respuestas. Pues tú me dices, Isa, si hay alguna preguntita. Hola Vanessa, pues sí, mira, te digo, aquí dicen, buenos días, por favor, ¿nos podrías indicar la diferencia entre movilizaciones totales y parciales de los usuarios pacientes? Dato Sí. fundamental para el cálculo del MAPO, gracias. Hay dato fundamental. Pero la última parte no te entendí, ¿eh? ¿Me Dato, puedes repetir la última? dato fundamental para el cálculo del MAPO, gracias. Sí, sí. Aparte del mapo, contesto primero sin el mapo y luego lo matizo. Para empezar, mirar, una elevación total sería cuando estás levantando todo el peso del paciente. Ejemplo claro, levantar del suelo a un paciente. Es una maniobra ponderal, ¿de acuerdo? En cambio, un volteo en la cama, en realidad no estás levantando todo el peso del paciente, porque en realidad lo estás pivotando. Por tanto, debes tener en cuenta el tipo de maniobra. El tipo de maniobra te puede decir si es ponderal o subponderal y, por tanto, si estás levantando todo el peso del paciente o solo una parte. Además, también el nivel de colaboración del paciente puede hacer que una maniobra que potencialmente implicaba levantar todo el peso del paciente, deje de ser así. Por ejemplo, al levantar a una persona de la cama, si le pides colaboración y, por ejemplo, viene a tocar tu hombro, al final, dependiendo del grado de colaboración,
hará pues, que no lo estés levantando del todo. De todas formas, si alguien tiene más dudas sobre el método MAPO, en alguna ocasión hemos hecho algún seminario destinado únicamente, ¿no?, a este método. En este seminario, en este webinario, disculpar, pues básicamente hemos simplemente querido dar los principios fundamentales. Vale, te digo otra. Que dice, hola, la formación que requiere el método MAPO, ¿quién la puede impartir? ¿Es necesario e imprescindible que sea un técnico de prevención o solo con que sea un fisioterapeuta personal sanitario es suficiente? Gracias. Sí, esto en realidad no es un requisito del método MAPO, ¿no? Si en realidad cualquier formación que sea propia del puesto de trabajo, en realidad la tendría que realizar teóricamente, ¿no?, un técnico de prevención acreditado. ¿Qué pasa? Que en la realidad muchos técnicos de prevención acreditados no tienen por qué ser expertos en las técnicas. Y entonces lo que sí que se puede hacer es que el técnico la acredite. Y me explico. La formación de movilización de usuarios, ¿no?, tiene que estar relacionada con lo que me sale en la evaluación de riesgos. Entre otras cosas, lo que vamos a hacer es formar en las técnicas que habitualmente se realicen y utilizando los productos de apoyo. Entonces, podríamos servir que la parte introductoria teórica la realizara el técnico de prevención, pero es que si el técnico de prevención se considerara que no era la persona más adecuada para hacer la parte práctica, que la parte práctica pues implica, a mí me es igual si es fisioterapeuta o no, pero implica que una persona que sea experta en la materia. Hay grandes formadores que son de movilización de usuarios que son celadores porque lo practican en su día a día y porque aparte han recibido formación extensa, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un personal sanitario o no sanitario en este caso, ¿de acuerdo?, que me haga la parte práctica. Pero es verdad que ante una inspección de trabajo, si la formación la hubiera hecho exclusivamente una persona que no fuera técnico de prevención, aunque fuera una formación muy bien impartida y que realmente haya tenido un impacto favorable ante una inspección, no me serviría. Entonces, una estrategia que muchas empresas hacen es compartirla, hacer una primera parte del técnico de prevención. El técnico de prevención es quien tiene que haber trasladado la realidad y lo que me ha salido en la evaluación de riesgos y, por tanto, el formador que me haga la parte práctica tiene que basar su formación en esto y el técnico al final acaba acreditando toda la formación. Muy bien, Isa, no sé si hay alguna preguntita más. Pues de momento no. Muy Ya bien, estamos pues fuera de tiempo. bueno, dentro de 5 minutos se considera dentro de tiempo, Isa, no aprietes. Bueno. Pues nada, 6. por mi 6, y ahora 7. 6. Pues Bueno. nada, por mi parte nada más. Simplemente volver a agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Y únicamente recordaros, ¿no?, que os hemos dejado un correo electrónico. Si alguien tuviera alguna duda a posteriori, pues lógicamente nos la puede hacer llegar. Pues nada, un placer para todos y hasta la próxima, que vaya muy bien.